Muy buenas tardes y sean bienvenidos a un nuevo programa de la hora del aula de la experiencia. Hoy con un nuevo formato. Hoy vamos a estar aquí en plató en vez de estar en la calle junto a los profesores, porque hoy además queremos tratar un tema muy interesante bajo el título de Clásicos Influencers. Pero antes que nada quiero presentar a los invitados, a los profesores que van a estar junto a nosotros en estos próximos minutos. Empezando por mi derecha, Luis Gómez, catedrático de literatura. Muy buenas tardes. Pepe, buenas tardes. Y a mi izquierda se encuentra Miguel Ángel Márquez, catedrático de teoría de la literatura y literatura comparada. Buenas tardes. Buenas tardes. Decíamos que íbamos a comenzar hoy hablando sobre el título Clásicos Influencers, pero antes que nada me gustaría dejar claro, voy a empezar contigo, Luis, ¿qué es un influencer? Porque quizás es un término o una terminología muy propia de los tiempos que vivimos, pero que quizás no todo el mundo conoce o que sobreentiende, pero no termina de comprender. Bueno, mejor lo puedes decir tú, porque yo soy un carcamal, ¿no? Desde luego no veo en YouTube influencers ni en canales así, pero entiendo que son las personas que, utilizando los nuevos medios de comunicación, tienen una influencia decisiva sobre una parte de la población importante, ¿no? Generalmente población joven, ¿no? Y que condicionan en buenas medidas pues, sus gustos, sus costumbres y sus intereses, ¿no? Yo pienso en mi hijo, ¿no? y realmente son personas que influyen sobre la vida real de mucha gente joven, ¿no? Y retomando también lo que decíamos, el tema de esas obras clásicas, de los clásicos de toda la vida, por así decirlo, Miguel Ángel, puede tener repercusión, aunque ahora entraremos en detalle, una obra clásica, algo de muchos años de antigüedad, ¿puede tener esa repercusión actual? Naturalmente, durante toda la historia, los clásicos han sido influencers. Es decir, la vida de las personas durante siglos y siglos, generación tras generación, estaba condicionada en sus valores y en sus gustos estéticos por personas que se consideraban clásicos y que, por tanto, ejercían ese poder de influencia, ¿no? El libro que más influencia ha tenido en Occidente ha sido la Biblia, sin ninguna duda, y ha tenido una influencia muy grande. Influencia enorme, enorme. Pero no hay que irse a la Biblia porque con la estructura de la religión y toda la estructura administrativa de la Iglesia. Yo pienso en cosas como simplemente el Quijote, ¿no? Sí. Por ejemplo. Bueno, joder, pues realmente el propio Don Quijote es el ejemplo de cómo los libros condicionan la vida de una persona. Y no es que nos vayamos a volver locos aplicando la literatura a la vida, pero es relativamente común. ¿Cuánta gente se echa a llorar viendo una película, no? Seguro que has llorado alguna vez viendo una película. Hay que reconocerlo. Quiero decir que el arte tiene una capacidad sobre nuestra existencia como para, siendo ficticio, generarnos un sentimiento real y a veces condicionar nuestra existencia por completo. Yo recuerdo, no voy a contar los detalles, pero también hablando de llorar, en un momento determinado, acababa de ser padre, iba en un AVE hacia Madrid y estaba leyendo un libro que trataba sobre la paternidad y hubo un momento en que veía que me iba a echar a llorar tremendamente y tuve que parar de leer el libro, llegué a mi hotel en Madrid, terminé de leerlo y me pegué un jartón de llorar tremendo, arrastrado por una cosa que sabía que era ficción pero que estaba condicionando mi vida, también en una circunstancia determinada que era la de la paternidad, pero desde luego los libros en general, y especialmente ciertos libros, son determinantes en la vida de las personas. No de todo el mundo, entiendo, pero sí de bastantes personas que tienen ese acceso y esa disposición a los libros. Madame Bovary. Y además, volviendo al ejemplo del Quijote, por ejemplo, ¿no? Tienen también la capacidad de mantenerse atemporales, ¿no? Como ese fiel reflejo de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y que con el paso de los años se ve que todo sigue igual. Sí, naturalmente. Los clásicos tienen la definición de una obra como clásica o la categorización de una obra como clásica tiene un componente histórico. Y es que generación tras generación, o siglos tras siglos, se considera que es una obra esencial en la formación de una persona culta y que tiene una influencia importante en la vida real, ¿no? Me parece, Ruiz me puede corregir, pero el emperador Carlos V, nuestro Carlos I, iba siempre en sus campañas con la historia de la guerra del Peloponeso, de Tucídides, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno. Entonces, pues claro... y con El caballero determinado de Olivier de la Marche, que era su otro libro de cabecera, ¿no? Y ahora, ¿no? Y que influye, perdón Miguel, sí. Que influye, por ejemplo, educa a su hijo, entre otras cosas, con ciertas pautas de formación marcadas por sus lecturas. Determina la formación del tío que va a gobernar el mundo, Felipe II, en cierta medida, de una medida importante, a través de las lecturas que él ha hecho, ¿no? Y si me permites, en los think tanks americanos ahora mismo,
¿Cuál es la lectura preferida de las personas que integran esos think tanks? La historia de la guerra del Peloponeso, porque enfrenta a dos potencias, a las dos grandes potencias del momento, y ellos intentan obtener de esa obra una sabiduría en lo que es una lucha por la hegemonía mundial actualmente, ¿no? Y las cosas estas, perdón, el arte supuesto. de la guerra de Sun Tzu, que también se puso de moda entre los brokers, claro. Maquiavelo también, Maquiavelo. Otra lectura de referencia, son textos clásicos, y dice, bueno, han pasado miles de años desde que se escribieron, ¿qué valor tienen para mí? Bueno, siguen estando vivos precisamente porque tocan partes de la existencia humana y del ser humano que no han cambiado esencialmente. Todos podemos ser buenos, todos podemos ser malos, todos podemos poner los cuernos los unos a los otros, todos podemos asesinar a nuestro hermano. Hay una serie de elementos básicos en la constitución del ser humano que se reproducen y la literatura nos ayuda a entendernos a nosotros. Y cuando son textos de ese calibre, nos ayuda a entendernos en una enorme profundidad. Miguel y yo tenemos una pasión compartida por la Ilíada de Homero. Claro. La Ilíada. Unos tíos que se están peleando en la guerra de Troya hace no sé cuántos años. ¿Para qué? Bueno, yo sigo leyendo la Ilíada. Y que sigue siendo actual. Y sigue siendo una conmoción profunda. Y ahí, en la lectura en general, pero luego también en momentos concretos, ¿no? Cuando va a recoger el cadáver de Héctor. Príamo. El encuentro con Aquiles. Y esa noche, sí, es que el poeta no nos dice qué ha pasado en esa noche, simplemente que están charlando toda la noche y luego consigue llevarse el cadáver de su hijo, ¿no? O el momento en el que Héctor, antes de salir, sabe que va a morir con Aquiles. Entonces pide que le traigan a su hijo para verlo por última vez y se quita el casco porque su hijo se echa a llorar al verlo armado, para que su hijo lo reconozca en un gesto de afecto tremendo y en el que uno reconoce el sentimiento profundo de la paternidad y la aceptación de la muerte, ¿no? Sí, si me permitís, ya en esta línea que está abierto Luis sobre Aquiles y demás y Héctor, ¿no? En un sentido más novelesco. Nausicaa ayuda a Odiseo. Odiseo puede volver a Ítaca gracias a la ayuda de los feacios y en especial de Nausicaa. Nausicaa es una chica que está a punto de casarse y se enamora secretamente de Odiseo. Cuando ya descubre que es imposible retenerlo, porque también ella pone las condiciones de que tiene que ser con un matrimonio legal, pues entonces se despide. ¿Y cómo se despide? Le dice, bueno, que regreses, que tengas el día del regreso, pero cuando estés allí en tu patria, acuérdate de mí. Es una maravillosa, de una profundidad, porque dice, nuestro amor es imposible en la vida real, pero no en la memoria. Es decir, es realmente interesante. Me quedo con esa definición que estáis dando sobre el tema de clásico y yo creo que eso está implícito en otra gran cuestión, ¿no? Si la definición realmente de clásico está expresamente ligada a su antigüedad como obra o no, que eso es quizás otra de las grandes preguntas que podemos debatir. Es importante, es una pregunta importante, porque, claro, para que un libro se convierta en clásico hace falta la sedimentación de mucho tiempo, pero también es cierto que hay clásicos contemporáneos. Lo que pasa es que parte de esos clásicos contemporáneos también tienen mucho que ver con la identificación inmediata que uno siente con esos libros. Pero pienso, por ejemplo, en Albert Camus, un escritor extraordinario que realmente generó algunos clásicos. El último libro que escribió, El primer hombre, me parece que es un libro esencial para la cultura occidental del siglo XX. Pienso en un libro divertidísimo, porque luego podemos hablar si los clásicos son entretenidos o no, como es La conjura de los necios de John Kennedy Toole, ¿no? Absolutamente desternillante, y es un libro de los años 60, pero que con una capacidad de análisis tremendo hace una interpretación del mundo contemporáneo, del que nosotros estamos viviendo, tremendo. Una de las cosas que hace Ignacio Riley, el protagonista, es ver la televisión para escandalizarse de los programas bazofia de televisión, concursos donde niños salen a cantar, y entonces él ve la televisión solamente para escandalizarse, que es algo completamente moderno, ¿no? Es decir, esto es bazofia, pero lo voy a ver. Claro, esa dimensión histórica es fundamental, porque podemos ahora mismo, muchas personas podrían considerar clásico 100 años de soledad, pero dentro de 100 años a lo mejor no es un clásico 100 años de soledad. Y no estoy exagerando porque también en la época, que me corrija Luis, Cárcel de Amor tuvo un éxito mundial. Sí. ¿Quién lee hoy Cárcel de Amor? De Pedro de San Pedro. Digamos que esa adaptación depende también del momento de lectura o el momento o la concepción actual. Claro. Voy a contaros una anécdota divertida si me permitís. Sabéis que Miquel Barceló hizo una cúpula en Ginebra que pagamos todos los españoles y tal y cual.
Y entonces hubo en el periódico alguien que dijo que la comparó con la Capilla Sixtina. Y entonces Muñoz Molina dice, ¿no sería prudente que esperáramos 100 o 150 años para ver si se puede comparar con la Capilla Sixtina? Bueno, a ver si ha aguantado. A ver si no se cae. Y no ha habido alguien que lo haya tirado y lo haya sustituido por otra cosa. Esa histórica es importante. Sí. Después también sí el sedimento del tiempo, por eso. Porque es que si no, es como cuando uno va a un museo. Entonces, un museo de escultura y cultura griega. Entonces empieza a ver cerámica, una pieza de cerámica, otra pieza de cerámica. A la quinta pieza de cerámica uno ya está harto, ¿no? Porque lo que quiere ver son las piezas importantes. Por eso, la cárcel de amor es arqueología. Claro. Y entonces, y la Celestina no. Solo para los arqueólogos especializados. Y la Celestina. Pero la Celestina no. La Celestina sigue hablando. Hay una cosa, perdón, por la manera de expresarme, pero en la Celestina hay una cosa tremebunda, ¿no? Digo por lo moderno, un libro que se escribe a final del siglo XV, ¿no? Hay un momento en que muere Calixto, que no muere por ninguna razón, muere arbitrariamente. Se tropieza, se cae y se desnuca y muere. Y entonces, cuando Melibea se entera, no se pone a sufrir porque Calixto ha muerto. Lo que dice, ¿por qué no goce más de este gozo? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué no disfruté más del placer sexual que este hombre me estaba dando? Joder, y eso en el siglo XV, ¿no? Es decir, estamos hablando del siglo XV. Pero también vamos a hablar por el hecho que queríamos comentar, ¿no? Esa adaptación de lo clásico a los tiempos actuales. ¿Se puede considerar que esa categoría de clásico también ha traspasado no solamente la lectura, sino también otras artes como el cine, como el teatro, y que lo podemos ver en ejemplos que quizás en el día a día no nos daríamos cuenta prácticamente, ¿no? Te hablo, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, unas imágenes, no sé si están preparadas los compañeros, mira, aquí estamos viendo unas imágenes de mucho ruido y pocas nueces. Quiero decir, son ejemplos de traspaso, ¿no? de lo clásico al día a día en el que vivimos. Hay ciertas adaptaciones, como la de Kenneth Branagh, de mucho ruido y pocas nueces, o El perro del hortelano, de Pilar Miró, que consiguen, manteniendo bastante fidelidad a los textos, aproximarlos a una sentimentalidad y a un gusto moderno, y los hacen vivos. Es muy importante esa posibilidad de acercar con un medio mucho más amplio como el cine, estos clásicos al mundo moderno, porque es una puerta para luego interesarse por el libro. Mira, ahí estamos viendo, Luis, perdona que te interrumpa, aparte de lo del perro del hortelano de Pilar Miró. Que es extraordinario, es entretenidísima, y sigue siendo entretenidísima para cualquier persona. Es vistosa, evidentemente Pilar Miró hace cosas que no están en el texto, pero lo verdaderamente importante es que el texto de Lope de Vega, o en su caso el texto de Shakespeare, siguen siendo mantiene su esencia. Siguen siendo útiles para los lectores y los lectores o los espectadores siguen conectando con ellos. Lo que pasa es que ese aparato escenográfico ayuda a la conexión. No sé qué te parece, Miguel. Sí, a mí me parece, y las adaptaciones, por ejemplo, que hace Woody Allen, ¿no? Que nos hemos reído tanto de la escena de Caronte o de Poderosa Afrodita, pues realmente incorpora lo que es el mundo clásico a una situación actual. Absolutamente, ¿no? Contemporánea, ¿no? Porque al final, pues en el caso de Caronte, todos morimos. Sí. Y todos nos enamoramos alguna vez. Pensamos en el trance de la vida a la otra muerte, cómo será. Entonces Caronte es la representación simbólica de todo eso, o el coro actúa un poco como la conciencia, de alguna manera, ¿no? Entonces el personaje que habla consigo mismo, pero a través de otra persona, proyectándose hacia afuera, y eso en esos dos casos lo hace estupendamente Woody Allen, y en el caso de Poderosa Afrodita, ese poder del amor que va más allá de la propia racionalidad y del control que uno tiene sobre sí mismo, ¿no? Y también la imagen que se proyecta, por ejemplo, retomando el ejemplo de Caronte y su barca, el tema de la concepción, que a lo mejor en el día de hoy, en el siglo XXI, lo imaginamos de una manera muy diferente a como se imaginaba a lo mejor en el siglo XX, siglo XVIII. Es decir, que pasa el tiempo, pasan, digamos, las generaciones, pero es que la esencia está ahí, siempre adaptada a los tiempos. Hacen un papel importante los festivales como el de Niebla o el de Mérida. Claro. Es decir, que eso es anual y tiene un éxito de público muy interesante y muy sostenido, ¿no? Entonces es una forma de los clásicos se convierten en influencers. Y además es una experiencia potente, sí. La asistencia a ese tipo de espectáculos en entornos especiales, como puede ser el Castillo de Niebla o como puede ser el Teatro de Mérida, es una experiencia verdaderamente potente, ¿no? Que si uno tiene la ocasión merece y además en esas situaciones, pienso en la tragedia griega, ¿no? Siente uno ese sentimiento de catarsis
que se supone que tenía, según Aristóteles... el horror y la compasión. Que asiste a esa concepción arcaica que tenía el espectáculo. Y que es otra manera, perdón, sí, de enganchar a las nuevas generaciones, a los clásicos, ¿no? De ofrecer, porque ese es otro de los temas que queríamos hablar. Puede ser un clásico divertido, puede ser un clásico adaptado en la literatura que permanezca impasible ante el tiempo y siga atrayendo a nuevos lectores, a nuevas generaciones. ¿Cómo es eso? Porque claro, tenemos un pensamiento predeterminado sobre los clásicos. Tenemos pensado que son a lo mejor obras que cuestan leer, que cuestan, que son obligadas, son lecturas obligadas por las escuelas, por el tema de las docencias, pero puede ser un clásico, una obra actual, puede ser un clásico divertido. Quien quiera, Luis, Miguel Ángel. Sí, ¿no? Ha salido en la conversación, ¿no? La Celestina es un libro muy divertido, una obra muy divertida, muy entretenida. Y Tristán e Isolda, de Godofredo de Estrasburgo, es súper divertida y súper entretenida. Una cosa, muchos clásicos son novelas, muchas obras clásicas son novelas. La novela surge como un género menor en la antigüedad frente a la épica y a la tragedia. Y la función fundamental de la novela es el delectare, entretener y agradar, más que enseñar o conmover, ¿no? Y entonces ahí Daphnis y Chloe de Longo es una novela muy divertida. Y hasta, Luis ha dicho, ¿no? La conjura de los necios. Claro que hay clásicos muy divertidos, muy entretenidos. Lo cual no quiere decir que los textos tengan que ser obligatoriamente divertidos. Porque esto es como, cuando este asunto sale en clase, lógicamente las lecturas son obligatorias, entonces no, es que va. Entonces yo siempre parece que nos cuesta, ¿verdad? Cuando sí, es algo obligado. Yo siempre digo, ¿quieren ustedes que les opere un médico que no le apetecía leerse el manual del hígado y ustedes le van a operar? Seguro que prefieren que se lo sepa, ¿no? Pues cuando uno está estudiando filología tiene que, pues uno es como el arqueólogo que tiene que identificar cada pieza de la cerámica, hay que saberlo, y si no te lo sabes. Luego está la lectura, y como lectura pues hay textos con los que uno simpatiza más y con los que uno se comunica mejor que con otros, pero desde luego los clásicos pueden ser profundamente divertidos y además, hablo de mi experiencia personal, te acompañan a lo largo de la vida. Desde hace unos años, bastantes años, pues desde que era bastante jovencito, tengo la costumbre cada cierto tiempo, más o menos cada 2 años, me vuelvo a leer Garcilaso de la Vega de pe a pa entero, no es mucho. Y me he ido acompañando a lo largo de la vida y, por un lado, me he ido ayudando a entenderme a mí mismo y he ido entendiendo Garcilasos distintos, porque ha ido envejeciendo conmigo y he ido viendo el hombre joven enamorado y el soldado viejo cansado de la existencia. Entonces, porque los clásicos también tienen esa cosa extraordinaria de adaptarse a uno, porque son textos amplios, dúctiles y con muchas capas de lecturas. La Odisea es una novelita de entretenimiento, de viajes, y recuerdo de eso, perdón, soy un poco pesado, pero recuerdo con mi hijo, cuando tenía 5 o 6 años, se había leído, estábamos en Italia, se había leído una adaptación infantil de la Odisea, y le digo, pero bueno, vamos a leer parte del texto de verdad. Y entonces, claro, le elegí partes importantes, fundamentalmente Polifemo, ¿no? Y entonces después le preguntaba, ¿qué te gusta más? ¿La versión infantil con los dibujitos o lo que hemos estado leyendo? La verdadera. Y claro, le gustaba más la verdadera, porque era mucho más truculenta, había mucho más violencia. Odiseo le clavaba más claramente la estaca en el ojo el ojo de Polifemo chisporrotea. Claro. Entonces sale en la Odisea como chisporrotea. Mi hijo, siendo pequeño y conociendo ya la historia porque la había leído, estaba disfrutando de lo que era realmente un clásico. Un clásico entretenido, porque lo que le estaba gustando era la truculencia de aquellas escenas. Pero eso es un clásico, ¿no? Y sobre todo en ese tema, en la sociedad actual en la que vivimos, donde quizás la lectura pierde peso, donde la lectura quizás no se comparta tanto como antes. No te creas, ¿eh? No, pero... Yo siempre digo que ahora estamos todos obsesionados con que todo el mundo tiene que leer, y la lectura desde siempre ha sido una cosa de muy poca gente, la alta lectura. Y luego ha habido mucha lectura de entretenimiento, como cuando yo era joven y hacía la mili, en la biblioteca del cuartel lo único que había eran novelas del oeste. Y las novelas del oeste circulaban. Yo me harté de leer novelas del oeste porque no había otra cosa. Y había mucha gente que leía novelas del oeste, pero muy poca gente que leía el Quijote. Es decir, la lectura ha sido pues, lo mismo que en el Siglo de Oro. El Quijote lo leía mucha gente porque correspondía el Quijote a lo que ahora mismo sería Telecinco, más o menos. Puro entretenimiento. El Quijote era puro entretenimiento. Y la alta literatura, pues no la leía tanta gente.
¿Y cómo se adapta ahora un clásico a ese entretenimiento actual? Porque cuando miramos la lista de quizás de los libros más vendidos, vemos los bestsellers tradicionales, pero ¿cómo conseguimos encauzar a los clásicos entre esa pugna diaria con un bestseller? Bueno, Miguel, perdona. No. Lo ha dicho Luis, siempre ha sido la alta literatura siempre ha sido minoritaria. Lo era en la antigüedad, lo era en el siglo de oro y lo es ahora. Y tenemos que aceptarlo. Es decir, al mismo tiempo que se hacían grandes obras, pues se hacían obras mediocres que circulaban mucho. Y eso no nos debe asustar, ni muchísimo menos. Bueno, y claro, y libros con un éxito enorme, con un montón de ediciones que ahora mismo se te caen de las manos de lo malos que son. Y dices, ¿cómo les gustaba esto? Bueno, pues se lo preguntarán de nosotros dentro de 100 años, ¿no? Dices, ¿cómo? No quiero decir nombres de ningún escritor contemporáneo. No, pero yo creo que ¿cómo yo sí lo fulanito o fulanita puede tener tantísimo éxito? Dice, bueno, pues porque por lo que sea sintoniza con un tipo de lector masivo, ¿no? Claro, el tiempo entre costuras, ¿no? O yo no sé qué, o en otro sentido quizás más digno, la novelística de Almudena Grandes. Bueno, pues eso tiene un público muy amplio, pero no quiere decir que dentro de 100 años el tiempo de costura vaya a ser un libro clásico. O sí, y estamos totalmente equivocados. Estamos totalmente equivocados. ¿Podemos decir que merece la pena hacer un esfuerzo por leer ¿leerlo? Clásico? Bueno, yo tengo algo de decir que el esfuerzo. Pero la clave, un segundo, y la clave está en el esfuerzo por lo siguiente. Si uno quiere correr un maratón, tiene que empezar por correr todos los días 20 minutos, luego media hora, luego 40 minutos, hay que entrenarse. Pues con la lectura ocurre lo mismo, la lectura es un ejercicio físico, uno tiene que tener puesto el trasero en un sitio, a no ser que como Hamlet lea y ande al mismo tiempo, y hacer el esfuerzo físico de concentrarse, cosa que ahora es difícil con todas las distracciones, con internet. Entonces, mantener una lectura continuada es difícil. Claro, yo tengo algo que decir del esfuerzo que decía Maratón. Luis se da unos carrerones tremendos. Supongo que es un esfuerzo, muchas veces penoso. Claro. ¿Qué es lo que le compensa? El chute de endorfina que el organismo produce. Pues un clásico es igual. Es decir, tú tienes un esfuerzo enorme cognitivo, pero después se te recompensa con el conocimiento, con la sabiduría. Dice Bloom, todo texto interesante es un texto difícil. Y Johnson decía, lo que se escribe sin esfuerzo se lee sin placer. Es que es así, hay que aceptarlo. Hay que salir a correr a las 7 de la mañana con Luis. A las 6. Y la recompensa está en las endorfinas. Pues los clásicos tienen sus endorfinas propias. Sí, es verdad que cuando uno está corriendo no siente el gusto, a veces sí, pero cuando vuelve siente que uno está bien, ¿no? Y con la lectura ocurre eso, hay momentos de verdadero entusiasmo en el sentido de la mística griega, ¿no? Es decir, uno siente el poder que la literatura tiene sobre uno, y es maravilloso para el que lo siente, ¿no? Es un privilegio. Hay gente que tiene un don para una cosa y otra gente que lo tiene para otro, pero el que consigue acceder al placer verdadero de la lectura es algo que lo va a acompañar para siempre y que no lo va a hacer mejor persona, pero lo va a hacer más. Si uno es un malvado, Pepe, va a ser más malvado. Perdón, Miguel. Ahora se me ha ido el santo al cielo. Nosotros sí tenemos una labor que hacer, que es la selección de las obras. Claro. Mis alumnos no se esperan la conmoción que van a sufrir cuando leen las lecturas que yo les pongo. Por ejemplo, Abril quebrado de Cadares. Se quedan totalmente conmocionados. Me escriben emails conmocionados de haber leído esa novela. Ayer leyeron el Epilion de Orfeo y Eurídice, que está en la Geórgica de Virgilio. Estaban asombrados. Y después leyeron la misma historia en un poema de Riquelme. Estaban maravillados. Entonces, nosotros tenemos la obligación de elegir lo que realmente puede hacer que despierte esa pasión. Sí, en cada momento de la formación, que es importante. Claro, tú no le puedes decir a un niño de 5 años que se lea el Quijote, ni de 6, ni de 7, ni de 8, ni de 9, ni de 10, porque el mundo es otro. Hay que irlo formando para que llegue. Y unos llegarán a esos niveles de lectura y otros no pasa nada, ¿no? Pero hay que darles esa oportunidad, porque realmente es un mundo extraordinario que se les abre, ¿no? Como todas las cosas del conocimiento, ¿no? Y dentro de esa labor que tenéis con todos los alumnos, por supuesto, que nos ven en este programa, en la hora del aula de la experiencia, hablamos sobre los clásicos y la influencia que están teniendo en la sociedad actual, la sociedad contemporánea. Pero, ¿qué tiene que tener un clásico que permita hacerlo atemporal, que permita
releerlo y que se disfrute lo mismo en la primera vez que en la quinta? Eso es complicado. Es porque un tema complejo. Si viene una fórmula, todo el mundo la aplicaría. Hay algo que hace que algunos escritores, poquísimos, sobrepasen el filtro del tiempo. Es que hay textos que conocemos desde hace miles de años y que generaciones y generaciones de lectores han encontrado en ese libro una respuesta para ellos como individuos, claro, y para ese momento de su cultura. Porque uno no lee a Homero como si fuera un griego contemporáneo de Homero, lo lee como una persona del siglo XXI en el siglo XXI. Y entonces me dice cosas en mi vida, no en la suya. Perdón, Miguel. Yo tengo que decir al respecto, no sé cuál es la fórmula, pero hay un test que es importante. La lectura de un clásico, la lectura adecuada de un clásico como la Divina Comedia o el Quijote, que tiene que tener un momento en la vida y un nivel formativo, te cambia. Es decir, la persona que empieza a leer la obra no es la misma que la termina. Te ha producido un cambio grande, ¿vale? Como una experiencia vital como irse de voluntario a África, ¿vale? Entonces, los clásicos tienen esa capacidad de cambiarte, ¿vale? Porque te dan una aportación de todo tipo, cognitiva, emocional, de sabiduría, de ahora lo que se llama empatía, ¿vale? Imaginaros una cosa, un libro clásico nos hace más inteligentes, más compasivo, es decir, empático y más sabio. El Quijote es la obra más inteligente, más compasiva y más sabia que se ha escrito nunca y que seguramente no se escriba ninguna similar. Entonces, claro que nos puede aportar. Luis dice que no te hace mejor. Bueno, en fin, ya veremos. Si yo creo que lo que hacen es potenciar la naturaleza del individuo, ¿no? Sí, incluso, es difícil que el Quijote te haga malo, porque el Quijote, efectivamente, la compasión, empatizas más con Don Quijote. La comprensión del ser humano en sus debilidades es tremendo. Es una cosa característica de Cervantes. Sí, sí. Y dentro de Cervantes, característica del Quijote. La potencia de los diálogos entre Don Quijote y Sancho es fundamental. Ojalá nuestros diálogos fueran como los de Quijote. Pero fíjate y Sancho. que una de las cosas que convierte a Cervantes en clásico son sus versiones en otros idiomas, en las que en gran medida se pierde la esencia de la escritura de Cervantes, que es, para un lector castellano, es un privilegio poder leer a Cervantes con la materialidad de cada frase, porque Cervantes tiene una sintaxis y un uso del lenguaje espectacular, y eso se pierde. Sin embargo, tiene otra dimensión simbólica que se conserva, pero es decir, igual que la lírica no admite traducciones, claro. Steiner dice que la prosa de ficción sí admite, se pierde mucho, pero algo se conserva. Es decir, tú puedes perder mucho del Quijote en una traducción, pero algo se conserva y se transmite. Sí, pero en la lírica también, fíjate, la cantidad de poetas alemanes que yo he leído, o de poetas rusos que he leído en español, ¿no? Y sin embargo... También se conserva, pero menos a lo mejor que la prosa de ficción, ¿no? ¿Cómo puede aportar, por ejemplo, un texto de Shakespeare o de Lope de Vega a nuestra vida actual? Bueno, mira, muy sencillo. Ahora se ha aumentado mucho la melancolía por culpa del confinamiento y la pandemia. Pues todo melancólico debe leer el Quijote. Pepelu, si tú eres celoso, te convendría leer El celoso extremeño, El curioso impertinente o El amor de Don Perlimplín, ¿vale? ¿Por qué? Porque antes hablábamos de la ira, ¿no? Y cuando ha estado hablando de la Ilíada, Luis ha nombrado la escena del encuentro de Príamo y Aquiles en la tienda para devolver el cadáver de Héctor. Ahí Aquiles depone la ira. ¿Por qué? Porque se ha hecho sabio, porque sabe que va a morir. Los iracundos tenemos algo que aprender en la deposición de la ira. Y el poema empieza haciendo mención de la cólera de Aquiles, ¿no? Claro. Entonces, claro, ¿cómo nos va a ser? Antes también lo decía Luis, nos mueven las mismas pasiones que hace 30 siglos. Que por cierto las tiene muy bien estudiadas y catalogadas Aristóteles. Nos mueven las mismas pasiones, el amor, el odio, el miedo, la vergüenza. Aristóteles solo cambia el contexto. Entonces, por ejemplo, Akira Kurosawa, que es el director de cine preferido de nuestra heredera, de doña Leonor, tiene una adaptación del Rey Lear que es Ram. Espléndida esa adaptación, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, que tiene cosas que aportarnos, ¿no? Tiene muchas cosas que aportarnos. Además, yo creo de verdad que nos hacemos más compasivos
leyendo a los clásicos y yo creo que nos hacemos más inteligentes. Bueno, y que en el mundo estamos, en parte, para comprendernos a nosotros mismos y para comprender el mundo que nos rodea. Una de las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida. Y esos libros nos ayudan a entendernos. Y hablando de esos libros, perdona que te corte, Luis, hemos hablado de la adaptación de los clásicos a la literatura, incluso al cine, como hemos podido ver en algunas imágenes, pero también cómo se adaptan los clásicos al panorama político actual, porque comentábamos antes, hablábamos un poco de Maquiavelo. Claro, te ríes, Luis, porque sabes por dónde voy. Se quedan cortos, ¿eh? Claro. Se quedan cortos los políticos actuales, aunque piensen que Maquiavelo era tremendo y la lectura del Príncipe es algo imprescindible, ¿no? Claro, por eso te quiero decir, ¿cómo afecta o cómo podemos encontrar en los clásicos respuestas a la política actual? Mira, hay una cosa que indirectamente puede responder. La voluntad tremenda de nuestra clase política en hacer desaparecer la lectura de los planes de estudio y sustituir la exigencia en el conocimiento por el pasar la nota y que apruebe mucha gente, cuando de lo que se trata no es de aprobar, sino de aprender. Entonces, ¿por qué? Porque en gran medida no quieren ciudadanos, sino súbditos. La lectura, entiendo que una de las cosas que hace es convertirte en ciudadano libre, con capacidad de juicio y de decisión, y con capacidad de análisis crítico ante los mensajes de los demás. Mientras que el súbdito no piensa, simplemente acepta lo que le dicen los demás. Y es esencial en una democracia, y en democracias complejas como las nuestras. No hay que olvidar que las democracias, Miguel lo sabe mejor que yo, se inventan para las ciudades, y no para todos los ciudadanos de las ciudades, sino solo para el 10%. Nobles, que es los ociosos, ¿no? Claro. Y ahora las democracias se han convertido en cosas masivas y globales, gracias a Dios. Por eso mismo hay que cuidarlas más. Y una de las mejores maneras de cuidar la democracia es teniendo ciudadanos formados con un alto nivel de educación y no súbditos aparentemente gobernados por un gobierno democrático, pero que luego esa democracia no se ejecuta de manera real. Perdón. Esas respuestas están en los clásicos. Claro, naturalmente. La democracia actual la podemos observar en esa democracia griega. Tucídides dice, de la democracia ateniense, creían que gobernaban todos, pero que gobernaba uno solo, que era Pericles. Eso lo dice Tucídides. Era Pericles que era extraordinario. Es decir, que todo está, hay que leerlo y hay que encontrarlo. Pero el conjunto de los clásicos es un tesoro que siempre nos va a ofrecer respuestas, o hay preguntas que no tienen respuesta, pero tenemos que rehacerlas continuamente para entender qué somos. Y ahí están en los clásicos. Para ir ya cerrando un poco el capítulo de este programa que hemos querido con este nuevo formato, en este maravilloso debate que hemos querido generar aquí en Plató, ¿cómo podemos encontrar, para seguir hablando con el tema de la política, en el panorama actual, un panorama quizás más convulso, un panorama quizás más agitado, cómo podemos encontrar en los clásicos esa libertad, ese apoyo o ese aporte necesario para comprender aún más los tiempos en los que vivimos? Quizás sea una pregunta un poco compleja. No, tanto la libertad individual como la libertad general. Recuerdo en el Quijote hay un pasaje que Don Quijote le dice a Sancho la libertad, a Sancho, y entonces desarrolla un discurso sobre la libertad en dos dimensiones. La libertad del individuo frente a los poderosos y otro, la libertad interior para gobernarse a sí mismo y no estar gobernado por las pasiones. Lo digo solo como el Quijote, pero es que a partir de ahí la literatura, la gran literatura, hace un esfuerzo enorme por dar libertad al individuo. Normalmente no somos libres. Uno piensa, te pregunto, no hace falta que respondas las preguntas retóricas, ¿cuántas decisiones has tomado realmente en tu vida? La mayoría de las veces nuestras decisiones vienen condicionadas por las circunstancias, por una serie de cosas que... Entonces, para empezar hay que ser consciente de eso. Los clásicos te ayudan a entenderte en ese mundo. Y luego hay que hacer un esfuerzo enorme para alcanzar esa libertad, tanto individualmente como en lo político. Miguel, no sé qué... No, la libertad individual es un pleonasmo, porque al final toda libertad o es individual o no es libertad. Pero no siempre se ejerce. No, claro, efectivamente. Y entonces hay una dimensión personal que a mí me interesa señalar, que es la siguiente. En la vida real muchas cosas no podemos vivir porque no podemos, porque no nos atrevemos, nos falta valor o porque no sabemos vivirlas.
¿vale? Pero la podemos vivir en la literatura. Es decir, es más fácil leerse el Robinson Crusoe que estar 28 años en una isla desierta. es más cómodo. Y en este sentido, es decir, la literatura nos ofrece un mundo riquísimo, feliz en muchos sentidos, sí, de verdad. Entonces, y la felicidad no quiere decir felicidad, se puede ser feliz sufriendo, ¿no? Como sabe mucha gente, ¿no? pero que hay tenemos un campo de libertad, ¿no?, absoluta en la literatura, sí, ¿no? Os voy a contar una anécdota, claro, que, si me permitís. Sí, claro, por supuesto. Está tomada de Claudel, de Los Oye. Entonces, cuenta la siguiente anécdota. Un pintor chino, intentaré ser breve, ya al final de su carrera, anciano, quiere dejar una obra que sea como su legado espiritual, la instancia definitiva para su alma. Entonces se retira, está varios meses retirado y ya vuelve y enseña a la corte y al emperador su obra. Es un espléndido paisaje pintado sobre seda. Entonces, todos los que están allí reconocen que es una obra maestra, pero todos se sienten incómodos. Unos critican el color o el dibujo y nadie sabe dónde está el defecto. Entonces, el emperador se hace voz de todos ellos y con las palabras más educadas y más mesuradas le intenta hacer ver que hay como un encanto defectuoso en la obra. Entonces el pintor lo escucha con atención, con seriedad. Cuando ya termina de hablar el emperador, con las manos así en las mangas, hace un respetuoso inclinación de saludo, se da la vuelta, levanta un pie y empieza a andar por la senda del paisaje y se aleja de espalda hasta desaparecer. ¿Vale? La literatura nos permite vivir lo que la vida muchas veces no nos deja vivir. Es ese espacio, ¿verdad? Ese sí, espacio es un que nos espacio permite, de libertad absoluta. Claro, divagar, nos permite... Don Quijote, un tío, tenía 50 años y era más joven que yo, ¿no? Pero ya era un viejo para su época, que tiene una vida anodina y se libera de esa vida con la lectura de los libros, especialmente de los libros de caballería. Y entonces decide entrar en el paisaje. Se pone a andar por el camino de la caballería. Y decide vivir realmente esa vida de literatura. Y se va encontrando con personajes en su recorrido, como pues, la pastora Marcela, que es lo mismo, que quieren que se case, y ella dice que me voy a casar yo quiero ser pastora. Y entonces, quiere ser libre en realidad, claro, ¿no? Y quiere defender su libertad para no casarse. Entonces, y se alimentan en esa libertad de los libros. Entonces, vive en el mundo de la caballería Don Quijote, los pastores viven en un mundo bucólico, pero en más Bovary, en el mundo de las novelas sentimentales románticas, ¿no? Tenemos un gran campo, y cuando nos apremie la realidad y nos condicione y nos limite, ahí tenemos nuestro campo de felicidad. Voy a hacer una pregunta quizás compleja, ¿vale? Pero me gustaría que nos mojáramos, ¿no? Esperemos saber responder, me gustaría dado que nos han acreditado. Me gustaría que nos mojáramos, ¿no? Hablabais antes, tanto Miguel Ángel como Luis, sobre esa capacidad o esa voluntad que tenéis para establecer ese criterio, ¿no?, de cara al alumnado, para que, bueno, que crezcan, ¿no?, de la mano de todo este trabajo. A vuestra opinión, me gustaría saber cuáles serían los clásicos trascendentales o fundamentales para poder establecer ese crecimiento en el alumnado. Evidentemente hemos hablado de Homero, hemos hablado de Shakespeare, hemos hablado de Cervantes, pero supongo que habrá incluso obras menores, entre comillas menores, ¿no?, entre comillas la palabra menores, que quizás no tengan tanta fama, pero que sí que se puedan considerar trascendentales. Lo que pasa es que yo creo que hay que empezar por las obras. Cuando uno ya está dispuesto a afrontarlo, lo primero es dar el paso. Claro, pues hay que empezar con lo gordo, ¿no? Sí. Claro, es que ¿para qué voy a ir a lo menor si puedo? Lo que pasa es que que uno tiene que, como estaba diciendo antes, tiene que tener la disposición física y mental para centrarse en la lectura. Pero todo ese esfuerzo siempre compensa. Yo no sé. Yo he hablado antes de Abril Quebrado. Si hay alguien de las personas que nos escuchan y que está en Alianza, es un libro baratito de bolsillo, y lo lea al final, a lo mejor la puerta, y me hace caso, y hace la puerta para otras lecturas, ¿no? Yo entre clásicos contemporáneos, claro, clásicos definitivamente, soy muy devoto de un escritor canadiense, Robertson Davis, ¿no? Que lo hemos leído todo, ¿no?, gracias a Luis. Luis ha sido el introductor de todos nosotros muy devoto. Pero entre los libros clásicos, yo, sin duda, soy como español y teniendo el privilegio de leerlo en español, y partiendo de un hecho. Si cualquiera de nosotros nos encontráramos con Cervantes ahora mismo y pudiéramos hablar con él, no tendríamos ningún problema a la hora de comunicarnos con él. Tendríamos el mismo problema que para comunicarnos con un argentino. Hay alguna parte del léxico distinta, pero la estructura de la lengua y la lengua es la misma.
Con Cervantes tendríamos la misma comunicación. Quiero decir con esto que para leer a Cervantes no es castellano antiguo, no es una lengua distinta. Uno puede leer a Cervantes sin diccionario. No es un esfuerzo sobreañadido. En absoluto. Incluso sin notas. Habrá muchas cosas que uno no entienda, como cuando uno lee en otro idioma. Pues yo leo otros idiomas, no continuamente estoy mirando el diccionario porque si no sería un no acabar, ¿no? Uno va avanzando y ese avance te ayuda a entender. Bueno, pues uno puede leer el Quijote sin mediación y dándole una pequeña oportunidad, porque como todas las cosas al principio, cuesta esfuerzo. Pero cuando uno entra y se deja llevar y lo lee con sosiego, disfrutando de las cosas, hay momentos, yo no soy un zumbao, quiero creerlo, es normal, ¿no? Y recuerdo, pues debería tener yo 16 o 17 años, estaba leyendo ya tarde en la cama y empecé a darme una carcajada y carcajada y carcajada, leyendo el Quijote, aparecieron mis padres, Claro. me digo, ¿qué te pasa? Que habías enloquecido. Porque es que estaba leyendo y no podía parar de reírme porque era verdaderamente... Vamos, y quiero decir que soy una persona normal, que juega al fútbol, baloncesto, que he hecho una vida normal igual que la de todo el mundo. Solo que por las circunstancias que sea, la vida me ha llevado por el camino de la lectura. Entonces, por un lado, no solamente tiene esa dimensión trascendente de la formación, la comprensión, la libertad, sino también una dimensión inmediata, que fue lo que lo convirtió en un libro de éxito, que es la risa. Es un libro divertidísimo para reírse a carcajadas, realmente. Perdón. Estoy totalmente de acuerdo en lo de las carcajadas. Pero pensé que nos íbamos a pegar, Miguel. Ah, sí. Cuando éramos nosotros jóvenes, Luis y yo, por lo menos, pues no había 2 canales de televisión, y no había televisión, no había internet, ni había nada. Pasábamos los veranos, yo por lo menos, él también, en nuestros pueblos respectivos. Y entonces aquello era el aburrimiento absoluto. Y entonces yo, de pronto, con 15 o 16 años, y no exagero, de pronto empecé a leer un libro que yo no sabía quién era, y me quedé absolutamente impresionado. ¿Quién era? Shakespeare. Yo estaba leyendo Macbeth, o estaba leyendo El Rey Lear, con 16 años allí en mi pueblo de Extremadura, en la siesta, más aburrido que nada, y aquello era conmovedor absolutamente. Es el camino. Sí, y a veces, perdón, hay una cuestión que es que hay veces que hay libros que uno lee y no acaba de entender del todo, libros importantes, ¿no? Pero esa no comprensión es un peldaño que te ayuda a entender el siguiente libro y luego el siguiente, y uno va acumulando información, acumulando conocimiento que te permiten disfrutar de las cosas por completo. O que incluso la experiencia de la vida en otro momento te ayuda a Esto comprender. es como el alemán, lo difícil es aprender alemán, pero hablar alemán es divertidísimo. El alemán, cualquier idioma, pero primero hay que saber las declinaciones, hay que conocer los verbos, y luego ya disfrutar de las cosas. Pues con esto es lo mismo. Primero son pequeños engranajes, pero cuando la máquina está montada es imparable, ¿no? Para ya finalizar, me gustaría, y aprovechando que tengo a 2 catedráticos aquí conmigo, que nos dirijamos ahora un poco a todas las personas que nos están viendo y de vuestra opinión, ¿qué les diríais, ¿no? Hemos estado debatiendo sobre los clásicos en literatura, en cine, en los aspectos políticos de nuestra sociedad, en definitiva, en nuestro día a día. Y, ¿qué les diríais a todas esas personas que quizás a lo mejor o no han descubierto los clásicos o que han comenzado pero no le han dado esa oportunidad que estamos debatiendo? ¿Qué les diríais? Me gustaría empezar, por ejemplo, con Miguel Ángel. ¿Qué les diría? Que empiecen por una obra, como ya hemos hablado, ¿no? El Quijote, y yo nombraba a Abril Quebrado, ¿no? Que lo hagan con calma y sin prisa, y que esperen a ver el resultado, o que lean a Garcilaso, ¿no? O vuelvan a leer los sonetos, que lean las tragedias rurales de Lorca, a ver qué les parece, a ver si es una entrada, ¿no? En el mundo de los clásicos, y poco más. Bueno, yo primero que en el clásico gane el Real Madrid. Esa es la parte fundamental, luego no me vas el secundario. Y luego, en cualquier caso, pues que cada uno busque el clásico que le pueda atraer inicialmente, porque estamos hablando de lectura, no estamos hablando de la obligación que tiene alguien que está estudiando. Entonces, uno puede tener una cierta sintonía previa, uno no sabe por qué, pues que se acerque a eso porque se le va a facilitar. Primero, la lectura va a ser más entretenida, más interesante, y le va a abrir las puertas a los demás. Y sin miedo, porque termina siendo divertido. Y con paciencia, ¿no? No hay que... Esto no es un consumo telefónico inmediato donde uno ve un vídeo de YouTube de 20 segundos. Esto es un ejercicio que puede durar 2 semanas, 3 semanas, un mes, poco a poco, disfrutando, ¿no?
como el que se está tomando un vino extraordinario, es consciente de que lo es, entre otras cosas porque lo va a pagar y sabe el dinero que se está gastando y quiere disfrutar de ese vino en cada una de sus gotas. Así es como hay que hacerlo, ¿no? Por supuesto, quizás eso sea quizás lo más complicado, ¿no? En una sociedad donde prima la inmediatez, la velocidad, ¿no? Donde vamos todos a un ritmo que, curiosamente, ahora con la pandemia se nos ha frenado en seco, pero quizás ahí dar esa paciencia, ese paso, sea quizás lo más complicado, ¿no? La vida es mejor yendo más despacio, ¿no? Sí. Porque es como cuando uno va viajando, si vas muy rápido no ves el paisaje, si vas despacio puedes ver lo que te rodea. Pues en la vida igual, si uno no mira lo que le rodea, la vida pierde algo de sentido porque te terminas muriendo y no sabes dónde has estado, ¿no? Sí, en la última novela de Below habla de que la sensación de que cada vez pasan las cosas más deprisa, de que el tiempo cada vez va más deprisa a medida que tú avanzas en tu vida, ¿no? Y entonces dice, claro, cuantas más cosas hagas, más deprisa va a pasar el tiempo. La solución es hacer menos cosas y fijarse en los detalles como los niños. Eso es lo que lo dice uno de los personajes de la novela. Haz menos cosas y fíjate en los detalles y el tiempo se enlentecerá. Bueno, ha quedado una tarde muy buena, ¿verdad? Hablando sobre los clásicos y su aplicación en el día de hoy. Yo, para acabar, me gustaría pediros una referencia. Quiero decir, evidentemente tendréis muchos libros, muchas lecturas, la experiencia también de las aulas os habrán dado muchas posibilidades, pero si os tuvierais que quedar con un texto o una obra que os haya cambiado profundamente o que os haya marcado vuestra personalidad y que eso lo queréis transmitir a vuestros alumnos, ¿cuál sería? Por ejemplo, voy a empezar contigo, Luis. No que haya cambiado mi vida personalmente, pero sí ha sido una lectura que de hace hace ya algunos años que lo tengo en casa y que lo he ido incorporando. Pero hablaba antes de Robertson Davies y yo recomendaría la lectura de una novela que se llama Lo que arraiga en el hueso. Verdaderamente entretenida, porque es entretenidísima, divertida y muy potente. Incluso en la trama, quiere decir que uno está interesado en lo que pasa, cosa que también es importante, no es solo la escritura, también lo que pasa es importante. Un buen libro es una suma de muchas cosas y creo que este libro de Robertson Davies las contiene todas. Apuntamos a Robertson siendo Davies. Un libro contemporáneo, quiero decir, pensando en lectores que no están muy entrenados, que no se van a poner a leer el Quijote ahora, pero sí puede servir de trampolín. Sí, señor. Bueno, nos quedamos con Robertson Davies por parte de Luis. Miguel Ángel. Pero actual, pues yo no sé, elegiría a lo mejor Némesis de Philip Roth, que es una novela breve, porque la novela breve se adapta muy bien a los tiempos actuales, porque se puede leer prácticamente de una sentada en una tarde o en 2 tardes. Entonces es muy interesante. Hubo un momento hacia la década de los 2000 que toda esa generación de americanos dejó la novela larga para centrarse en novelas breves. Se publican mejor, tienen más lectores, etcétera. Y Roth se convirtió en un maestro de novelas breves. Del hilo también. Bueno, y en español algo, ¿no, Miguel? ¿Perdón? Algo en español, no solo no, pero es que a ti te corresponde el español. Hombre, yo siempre recomendaría La venganza de Don Mendo, porque mis hermanos, mi padre y yo no la sabíamos de memoria. Y nos poníamos en casa a recitar los versos de La venganza de Don Mendo y siempre fue algo muy divertido, ¿no? Hay un novelón que tiene una repercusión mundial bastante grande, que es Los detectives salvajes, de Bolaño. Es decir, ha sido una obra con impacto mundial. Bueno, pues nos quedamos con estas obras, evidentemente, que puedan servir de trampolín para acercarnos a otro tipo de lecturas y seguir conociendo los clásicos, que es lo que hemos querido tratar en el programa de hoy. Por mi parte, os quiero dar las gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Luis Gómez, como decíamos, catedrático de literatura, muchas gracias. Gracias a ti, Pepe, por invitarnos. Y por supuesto por este ratito tan divertido que hemos pasado hablando de los clásicos y su influencia en la actualidad. Y por supuesto también Miguel Ángel Márquez, también catedrático de la teoría de la... Pero tienes que llamarle Gómez Canseco, porque si no nadie lo vamos a reconocer. Es como en el colegio, Canseco, ¿no? Canseco, o Canseco solo. Luis Gómez Canseco. Pues sí, ha sido un placer estar aquí esta tarde compartiéndola con vosotros y, en fin, espero que también a los espectadores les parezca, a los oyentes o visionantes, lo que se diga, que les haya parecido divertido. Bueno, pues ya saben, esto es lo que hemos tenido esta semana. La próxima regresaremos con más contenidos y más profesores aquí en la hora del aula de la experiencia y por supuesto que sigan estando ahí tras la pantalla porque al final
el aprender es lo más importante y es lo que queremos intentar transmitir también a través de esta nueva ventana que se ha abierto en Huelva Televisión. Así que ya saben, la próxima semana le esperamos aquí en la hora del aula de la experiencia.